Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mis padres ya eran marineros y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿eh? ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mis padres ya eran marineros y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿eh? ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con otra presentación. Una presentación que es especial, es extraña y es complicada. Vamos a hablar de 2 libros, una novela y un libro de no ficción.
Uno de los libros, El manuscrito de Niebla, apareció este año en enero. Otro de los libros, La doble muerte de Unamuno, apareció el año pasado y es este año... no, iba a decir que es uno de los libros finalistas del premio Rodolfo Walsh, pero en realidad es el libro que debería ganar este año el premio Rodolfo Walsh. Lo digo por si hay algún miembro del jurado en la sala para meterle un poco de presión al respecto, ¿no? El autor de la novela que salió este año, El manuscrito de Niebla, es Luis García Jambrina, todos lo conocemos, profesor de la Universidad de Salamanca, director de los Encuentros de Berines, crítico, escritor. No, es la octava vez que vienes a la semana, por lo menos. Él es autor de una serie de novelas protagonizadas por Fernando de Rojas, el autor de La Celestina, al cual inviste con hábitos de detective privado, vamos a decir, y que protagoniza en esta última entrega una trama en la que juega un papel muy importante Elio Antonio de Nebrija, en un año además en el que se celebra el aniversario, se celebra su aniversario, ¿no? Con lo cual tiene mucho sentido. El libro de no ficción que han escrito los dos es La doble muerte de Unamuno. Él es Manuel Menchón, director de cine. Yo se lo comentaba antes, Manuel hace unos años hizo un largometraje de ficción sobre el exilio de Unamuno en Fuerteventura, lo cual es una apuesta atrevida, porque a mí cuando me dijeron un director va a hacer una película contando la vida de Unamuno en Fuerteventura, dije, ostras, hay que tener mucho valor para ponerse con eso, ¿no? Esa primera película le llevó a una investigación que desembocó en un largometraje documental impresionante por la forma y por su fondo, porque desnuda muchas mentiras que la historia fue vertido en torno a Unamuno. El documental está en filming, se puede ver allí, se titula Palabras para un fin del mundo, es un documental maravilloso. Y el libro que representamos porque se presentó el año pasado sin Manuel, aquí es el soporte, digamos, documental de esa película. Y es un libro que todos y todas deberíais conocer. Son dos libros tan diferentes que yo no sabía muy bien cómo abordar esta presentación, pero sí es verdad que Manuel antes me dio una clave en la que yo no había pensado. Ya ves que no me apropio de ideas ajenas. Él me decía que la novela de Luis tiene un punto importante en el proceso que la Inquisición abrió a Nebrija. Nebrija, como sabéis, fue el autor de la primera gramática de la lengua castellana, y el libro que han hecho los dos tiene como punto importante, como núcleo verdadero, el famoso acto del 12 de octubre de 1936 en Salamanca, en el que Millán Astray dice en teoría, su muera la inteligencia, viva la muerte, y Unamuno responde con aquel famoso venceréis pero no convenceréis, ¿no? No sé si queréis que partamos de ahí para ir viendo a dónde nos lleva luego la charla. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, encantado de estar aquí otra vez. Yo creo que es la 10ª vez que estoy en la Semana Negra. Gracias a todos y todas vosotras por vuestra asistencia. Gracias, Miguel, como siempre. La mayor parte de las veces has sido tú el presentador, el introductor, así que gracias de nuevo. Y bueno, pues es verdad, son dos libros muy diferentes, el azar los ha reunido aquí, pero bueno, ahora que Miguel nos lo planteaba antes, pues en realidad sí que tienen bastantes puntos en común, más allá de que uno es una novela de carácter histórico y el otro es un libro de no ficción y de género indefinido, porque mezcla el ensayo con la crónica, también tiene algo de narrativa literaria, etcétera, pero los dos tienen en común que son sobre dos grandes protagonistas de la historia, dos figuras muy irreverentes, dos figuras que tienen que ver con el mundo intelectual, con la Universidad de Salamanca. Eso es otro de los elementos en común, y que, bueno, en un caso hace 500 años, en el caso de Nebrija, pues tuvo problemas con la propia Universidad de Salamanca,
le quitaron la cátedra a la menor oportunidad, porque siempre estuvo enfrentado con la universidad, y sufrió un proceso inquisitorial que es en el que se centra la novela, el manuscrito de Niebla, ¿no? Un proceso inquisitorial, además de la mano del inquisidor general de entonces, que era Diego de Deza, un inquisidor mucho más riguroso y yo diría que cruel e integrista que Torquemada, que es el que se lleva la fama, ¿no? Y bueno, pues Nebrija tuvo el honor de ser procesado por este inquisidor general y tuvo que defenderse de las acusaciones que se le hacían, que era de haber osado enmendar la traducción latina de la Biblia. Él era gramático, era el que más latín sabía en Castilla en su tiempo, y hizo esas enmiendas pues desde un punto de vista filológico, ¿no? Quería devolver la Biblia latina a su pureza lingüística, y para eso lo que hizo fue cotejarla con las fuentes originales de la Biblia. Pero eso le costó ese proceso, porque él no estaba autorizado para enmendar la Biblia, para enmendar al Espíritu Santo, que es el que se supone que está detrás de los textos de la Biblia. Ese proceso pudo costarle muy caro, porque aunque no era un proceso por herejía, era por un delito que tenía mucho que ver con la herejía, ¿no? Y bueno, aprovechando que este año es el año Nebrija, el año del aniversario de la muerte, el 5º centenario, pues he querido un poco difundir la figura de Nebrija, de la que generalmente, y voy a hablar también en mi nombre propio, yo sabía muy poco hace unos años, y eso poco que sabemos además pues no es lo más relevante, y además no le da buena prensa al personaje, ¿no? Siempre asociamos a Nebrija con esa idea de imperio por aquella famosa cita que decía la lengua, le decía él a los reyes, sobre todo a la reina Isabel, la lengua ha de ser compañera del imperio, pero él hablaba de imperio, ¿no? en el sentido de ese momento. España, además, en ese momento, bueno, ni siquiera existía España, y mucho menos el imperio español, sino que era una frase retórica que tenía que ver con el antiguo imperio romano, ¿no? Y lo otro que sabemos de Nebrija, todo el mundo, es que fue el autor de la primera gramática de la lengua castellana. Pero eso tampoco fue una cosa importante en su tiempo. Lo importante es que es un humanista, un humanista, como decía, muy transgresor, muy rebelde, muy luchador, y bueno, que he querido hacer una novela dentro de esta serie de los manuscritos en los que el protagonista principal es Fernando de Rojas, que es una especie, es lo que se llamaba entonces un pesquisidor, un investigador, y bueno, y he envuelto un poco a Nebrija y a Rojas en una intriga. O sea, es una novela de crímenes, es una intriga histórica, y un poco el escenario principal de esta novela es el mundo de las imprentas, de las librerías de comienzos del siglo XVI. Es un momento muy atractivo, muy interesante, y además está justificado en la novela porque de alguna manera Nebrija está indisolublemente unido al nacimiento y desarrollo de la imprenta en la península ibérica o en Castilla, ¿no? Él nace en el mismo momento en que nace la imprenta y va creciendo un poco al compás de la misma. Por eso la novela arranca con un ataque y un asesinato, un crimen que se produce en una de las imprentas históricas de Salamanca, la primera imprenta, y bueno, he querido mostrar un poco cómo era todo el proceso de publicación del libro y todo ese mundo que se movía en torno a las imprentas y a las librerías, ¿no? Bueno, eso básicamente sobre esta novela. Y bueno, como digo, voy simplemente a decir alguna cosilla y dejar a Manuel que hable de la doble muerte de Unamuno. Aquí estamos ante una figura pues de 4 siglos después de Nebrija, pero de alguna manera un continuador de Nebrija, también una figura tremendamente transgresora y rebelde dentro del propio mundo universitario y también en el mundo político que le tocó vivir, y bueno, y ese carácter transgresor pues le costó el destierro, le costó en última instancia la vida, ¿no? Y de eso trata este libro. Supuestamente Unamuno
según las biografías que se han escrito sobre él, murió de muerte natural el 31 de diciembre de 1936. Ningún estudioso de Unamuno, ningún historiador de esa época ha querido indagar en lo que pudo pasar ese 31 de diciembre en casa de Unamuno, ni en el contexto en el que se produce la muerte de Unamuno. Y se ha dado por buena la versión oficial de esa muerte, que es la que desde la misma noche del 31 de diciembre, que es noche de celebración, pues esa noche ya desde la sede de prensa y propaganda que estaba en Salamanca, muy cerquita donde vivía Unamuno, pues desde allí se difundió lo que nosotros llamamos en el libro la versión oficial en torno a la muerte de Unamuno. Muerte natural, muerte apacible, Unamuno que se había pasado la vida luchando contra todo y enfrentándose a todo, sin embargo tuvo una muerte supuestamente apacible y exenta de épica y de grandeza. Lo que hemos hecho en el libro, bueno, tengo que decir que antes del libro está la película a la que aludía Miguel, Palabras para un fin del mundo, esa película documental que indaga en los últimos años de la vida de Unamuno y en la última parte en esa muerte de Unamuno. En la película se dan a conocer pues, documentos. Hasta entonces no es que fuera la primera vez que se daban a conocer, pero nunca se les había dado la importancia y la trascendencia que esos documentos tienen. Y bueno, y ahí pues Menchón empieza a desmontar esa versión oficial en torno a la muerte de Unamuno. Lo que hemos hecho en el libro es tratar de ir más allá, porque la película no solo habla de la muerte de Unamuno, sino que hemos continuado esa investigación que empezó Manuel Menchón, que él es un cineasta, no es del mundo académico como yo, que trabajo en la Universidad de Salamanca, es decir, ha tenido que ser una persona de fuera del círculo de los especialistas en Unamuno e incluso de fuera del círculo académico quien por primera vez ha investigado de forma rigurosa en torno a esa muerte y todo lo que le rodea. Para entender la muerte de Unamuno, pues hay que primero dibujar un poco el contexto en el que se produce esa muerte. Los últimos meses de 1936, desde que estalla la guerra civil, recuerden que Salamanca enseguida es una ciudad ocupada por los sublevados. Allí Franco establece, no por casualidad, su cuartel general y allí se establece también la sede de prensa y propaganda, que en esos meses está dirigida nada menos que por José Millán Astray. Bueno, ese es el contexto. Todo arranca en el famoso 12 de octubre, que es un episodio fundamental en la vida de Unamuno, yo diría que también de gran trascendencia histórica, y sobre el que en este caso sí que se había escrito mucho sobre ese episodio, pero nunca se había mostrado lo que verdaderamente pudo ocurrir en ese episodio. Hasta ese momento pues habían dado versiones muy contrapuestas, unas mitificadoras de la figura de Unamuno y de lo que allí sucedió, otras en las que claramente desmitificadoras, donde se llega a decir incluso que allí no ocurrió nada, que fue un mero choque de egos entre Unamuno y Millán Astray. Pero bueno, dejo que Manuel continúe. Bueno, muchas gracias por estar aquí para oír hablar de Unamuno, aunque en realidad el libro, aunque se llame La doble muerte de Unamuno, no habla de Unamuno, habla de lo que estamos viviendo ahora. Habla de la manipulación propagandística y cómo un ser humano puede sufrir post-mortem incluso esa transformación por parte del poder de la imagen de esa persona. Claro, ustedes saben que a diario aparecen continuamente noticias de verificación de noticias y más que nada en esta semana hemos podido corroborarlo. Imaginen 40 años de una dictadura controlada por prensa y propaganda prácticamente. No olviden que Millán Astray era muy amigo de Franco antes del golpe militar, que Millán Astray era experto en prensa y propaganda, porque bueno, tenemos la imagen, o tienen algunos la imagen, de ese Millán Astray de la película de Amenábar como de película casi cómica, pero era nuestro Goebbels. Era un hombre que tenía pleno control y conocimiento de cómo manipular. No es baladí que la oficina de prensa y propaganda, como comentaba Luis, estaba en Salamanca y en concreto donde Unamuno tenía su despacho, en la Universidad de Salamanca.
Y tampoco es baladí que en ese mismo lugar Millán Astray funda Radio Nacional de España. Ha cambiado un poco Radio Nacional de España, de la del padre fundador, ¿no? Y tampoco es baladí el que es Miguel de Unamuno, el primero en España y creo que de Europa, de los primeros en denunciar la manipulación informativa por parte de la ultraderecha. Y hay que remontarse a 1920. Es el primero en varios artículos en que alerta a la gente joven porque él se da cuenta que sus alumnos, sus estudiantes, están siendo manipulados en los años 20. ¿Por qué en los años 20? Por una parte, porque empiezan a hacer el fascismo en Europa, pero fundamentalmente él lo ve de manera muy clara y evidente porque el primer cuerpo militar en el que la gente se alista voluntariamente es la Legión. Para lo cual hay que generar propaganda para que la gente joven se aliste y utilizar el tema propagandístico del nacionalismo, que os sonará, ¿no? De Viva España, estas cosas tan emocionantes. Y Unamuno empieza a darse cuenta de aquello, empieza a sacar artículos. Vamos, que el choque de tren con Millán Astray venía de antes del 12 de octubre del 36. Por eso creo que es un libro que no habla de Unamuno realmente, sino que habla, por una parte, de qué conocemos realmente de nuestra historia, de cómo se puede manipular, deshacer y retorcer a un ser humano y la ideología que ese ser humano representa, porque a día de hoy todavía, tanto a Luis como a mí, nos dicen que Unamuno era un facha, básicamente. Y esto es algo un poco fuerte, teniendo en cuenta si uno lee mínimamente a Unamuno y conoce la trayectoria, sabe que eso es falso. Y en el libro lo sacamos, se da el caso, que yo sepa es el único lugar del mundo en el cual un campo de concentración tiene nombre de ser humano. Y es un campo de concentración que estaba en Madrid, llamado Campo de Concentración Miguel de Unamuno. Hasta tal grado llega la perversión de manipulación de este señor, que por una parte es de los fundadores del Comité Antifascista en España, por otra parte es de la Liga de los Derechos Humanos en España y por otra parte también he sacado que a Unamuno no le dan el premio Nobel porque la Alemania nazi se lo impide, cuando hasta que saqué ese documento en todos los libros de historia era que, pues bueno, que era un nazi, que era un fascista, cuando es todo lo contrario. No es una cuestión, aquí no hablamos de Unamuno. O sea, si esto ha pasado con este señor que era quien era, imaginemos que ha pasado con tanta gente que no tenían ese foco puestos en ellos, ¿no? Así que nada, bueno, no sé, Luis, si quieres. Hablaba antes Luis de que ha sido una persona ajena al mundo académico quien se ha puesto a hurgar en estas cuestiones. A mí, claro, leyendo el libro, viendo la película, hay cosas que das por ciertas porque se llevan contando toda la vida, efectivamente, ¿no? Todos sabemos que Unamuno, en su última tarde de vida, recibe en su casa la visita de un alumno que es con quien está cuando muere, ¿no? Yo no podía ni imaginar que realmente esa persona no solo no había sido nunca alumna de Unamuno, sino que además era un tipo que quemaba libros en el sur de España, ¿no? Es importante esto porque nosotros lo que hacemos en la película, pero sobre todo en el libro, es demostrar que el relato de la muerte de Unamuno es falso. Pieza por pieza es falso. Es un relato claramente de prensa y propaganda, por muchos motivos. Algunos demostrados físicamente, ¿no?, con documentos. Pero fíjate, ese pequeño detalle es clave porque refuerza el hecho de pensar que Unamuno era facha, porque muere frente a un alumno falangista. ¿Me explico o no? Cuando era totalmente falso que fuese alumno, amigo y discípulo, que quemaba libros. Mira, otro punto en común con el libro del manuscrito de Luis, que también quema de libros. No, es que, claro, toda esa época enlaza con la Edad Media, ¿no? Es el principio del golpe militar, con la quema de libros, persecución de intelectuales, en fin, bueno, a lo que voy, que es un refuerzo continuo de machacar a esa figura, ¿no? Hay que tener en cuenta que Unamuno fue piedra fundacional de la República a nivel intelectual y que era clave para los golpistas el poder tener un símbolo, dar la vuelta a ese símbolo, porque era un golpe de efecto brutal para el Madrid republicano y para las zonas republicanas.
Entonces es por eso que Azaña le destituye de la... Ese, en mi opinión, es el error de Unamuno. Que una vez que Unamuno... porque se ha dicho que Unamuno apoyó inequívocamente el golpe. Hay que tener en cuenta que al principio del golpe, en Salamanca en concreto... Claro, Salamanca es ocupada el primer día. Y toman la ciudad, toman la prensa, la radio... Es como una campana de irrealidad que cubre la ciudad. Y no olvidemos que el propio Franco, Millán Astray e incluso Queipo de Llano, al principio del golpe, decían que no era un golpe militar, sino que era simplemente para endurecer la República, para enderezar la República. Y, de hecho, la bandera republicana ondea en el Ayuntamiento de Salamanca cuando Unamuno acude al Ayuntamiento, que es lo que se le ha achacado, que acudió aquel día. Pero hay que tener en cuenta que él acude por dos motivos. El primero es porque el día antes ha habido una masacre en la Plaza Mayor de Salamanca y es el alcalde perpetuo de la ciudad y va a pedir paz, que no haya derramamiento de sangre, como alcalde perpetuo. Y en segundo lugar acude porque acababan de detener al alcalde republicano, su amigo Castro Prieto, a él y a los concejales. Y él, como alcalde perpetuo, va allí. Pero si acudimos al discurso que Unamuno da aquel día con la bandera republicana ondeando, lo que él dice es: yo estoy aquí como alcalde perpetuo de la ciudad y porque la República aquí me trajo, y estoy como elemento de continuación política. Es decir, ahí no hay un apoyo. ¿Pero qué sucede? Que ya empieza ahí la operación de manipulación. ¿Por qué? Porque los golpistas automáticamente esa noticia la pasan a prensa, a la radio, y eso cae, es una bomba en el gobierno de Madrid. Azaña lo destituye y Unamuno, ahí sí, va al día siguiente a la universidad. Le da igual. Y es el apoyo, ¿no? Es el... Volviendo a lo que planteabas de este Bartolomé Aragón, que era la persona que estaba presente en el momento que Unamuno muere, siempre se dice en las biografías, incluidas las últimas, las que ahora son canónicas, que se trataba de un joven profesor falangista, ex alumno de Unamuno. Bueno, lo que hemos hecho, primero, desmentir, no era ex alumno, eso es fácil de demostrar. Ni siquiera había estudiado en Salamanca, ni siquiera había estudiado letras, tampoco era discípulo ni amigo de Unamuno, eso también lo hemos demostrado. Se habían visto con anterioridad a esa fecha 2 veces y en las 2 veces habían discutido, eso contado por el propio Bartolomé Aragón. Bueno, en el libro hemos intentado trazar un poco el perfil de este individuo, de este personaje, y uno se encuentra con la sorpresa, digo sorpresa porque en esas biografías, estudios sobre Unamuno, no se dice que a él le pilla la guerra civil en Huelva, que en su ciudad natal, e inmediatamente se alista voluntario en los Requetés y va al frente de Río Tinto, un frente extremadamente duro y represor. Pero no solo participa en la guerra en el frente, sino también en la retaguardia en la ciudad de Huelva, porque este señor no era un joven falangista, era el jefe de prensa y propaganda de Falange de Huelva, nada menos. Era el director del periódico que había en Huelva, que había sido confiscado por los falangistas a sus propietarios. Un periódico de ideología falangista y que se muestra además tremendamente activo y beligerante en esos primeros meses de la Guerra Civil. Y él fue director de ese periódico, y en ese periódico se publicaban traducciones de artículos de Goebbels, que era el gran referente para Bartolomé Aragón y para Millán Astray. En ese periódico se cuenta, por ejemplo, que para celebrar la fundación de Falange, pues se hace una serie de actos en Huelva, y uno de ellos consistió precisamente, ya al caer la noche, en una quema de libros, en un auto de fe, como lo define el propio Bartolomé Aragón, haciendo un juego de palabras, auto de fe, pero auto de Falange española, ¿no? Las siglas de esta organización. Y esa quema de libros fue auspiciada y además acompañada, amenizada por el propio Bartolomé Aragón, que mientras los libros ardían en la plaza, él dio un discurso que aparece publicado en este diario, en este periódico de Huelva, donde él justifica la quema de libros
recurriendo a un argumento que luego se va a hacer muy popular durante la Guerra Civil y la inmediata posguerra, que es justificar la quema de libros recurriendo nada menos que al Quijote y al famoso capítulo 7, el donoso escrutinio. Y decía Bartolomé de Aragón: puede pensarse que esto de la quema de libros tiene que ver con lo que está sucediendo en la Alemania del Reich, pero nosotros no necesitamos recurrir a eso, tenemos antecedentes en España. Estaba pensando en la Inquisición y estaba pensando en ese libro. Bueno, pues este es el personaje y solamente he contado un poquito que va a estar presente, y no por casualidad, porque este señor, cuando va a visitar a Unamuno el 31 de diciembre, llevaba 40 días en Salamanca. ¿Qué hacía en Salamanca si él tenía un papel muy activo tanto en la vanguardia como en la retaguardia de la guerra en su provincia? Bueno, esto forma parte de esa labor de desmontar esa versión oficial en torno a la muerte, pero a la muerte física de Unamuno. Nosotros hablamos de la doble muerte de Unamuno porque además de la muerte física está algo a lo que ha aludido continuamente Manuel, que es lo que podemos llamar la muerte simbólica, que en el caso de Unamuno es todavía mucho más dolorosa y más terrible que la muerte física. Y esto da esta labor de, pues eso, de tergiversación, de utilización propagandística, de falseamiento de la figura de Unamuno, y que se traduce en una serie de hechos que se producen ya desde la propia noche del 31 de diciembre, cuando los falangistas que están algunos de los más notorios que están en Salamanca trabajando para prensa y propaganda, acuden e invaden el domicilio de Unamuno para acudir al velatorio y al día siguiente para secuestrar literalmente el féretro, el cadáver de Unamuno, y enterrarlo con honores falangistas en el cementerio de Salamanca. Y a partir de ahí, pues toda una serie de hechos como el del campo de concentración, etcétera, que siguen utilizando y vejando y humillando la figura de Unamuno hasta bien avanzada la posguerra. A mí hay algo que me parece estremecedor si lo piensan ustedes, y es que si saben el relato oficial, conocen levemente el relato oficial de la muerte de Unamuno, hay un hecho muy retentivo, que es que el interlocutor, que es Bartolomé Aragón, se da cuenta que Unamuno ha fallecido porque huele a quemado la zapatilla de Unamuno. Fíjense que este hombre venía de quemar libros y que los libros de Unamuno eran perseguidos y quemados. A mí me parece estremecedor. Y yo he de añadir que en 2015, cuando rodé la película de ficción de Unamuno, en Canarias, me prohibió la Iglesia rodar en una iglesia en Canarias, porque el arzobispo de Canarias ya en los años 60-70 le nombró hereje máximo a Unamuno, y eso como que en Canarias todavía perduraba. Y de hecho hay libros de Unamuno que no son recomendados por la Iglesia, por el Opus Dei por supuesto, y las obras completas de Unamuno no se publican hasta muy tarde. Como curiosidad, decir que alguien que claramente ejecutó el franquismo, como fue Federico García Lorca, sus obras completas son publicadas en el año 52. Las obras de Unamuno no se publican completas, yo creo que hasta los 80. Para que entendamos la dimensión de lo que estamos hablando. A día de hoy perdura. Yo, por ejemplo, cuando hice la película de La Isla del Viento, para la de ficción, para documentarme del personaje, y leí los artículos políticos de Unamuno, me llegué a una sorpresa impresionante, porque era totalmente diferente la imagen que yo tenía de Unamuno. Fue lo que me hizo ver que no encajaba absolutamente nada con el relato. Pero tampoco hay que ser muy lince para llegar aquí, porque es muy sencillo. Tras el 12 de octubre, ustedes saben que se le mata físicamente, socialmente. Se le expulsa de la universidad. El propio Franco firma la destitución de Unamuno. Todos los profesores de la universidad le retiran el apoyo. Se le quita la perpetuidad como alcalde de la ciudad. Por la radio, algo que había pasado desapercibido por la radio en noviembre, se le acusa de ser masón, y no le acusa a una persona cualquiera. No le acusa un fancineroso de turno, no, le acusa el que era confesor de Franco y Carmen Polo. No sé, y no he enumerado todo, evidentemente, pero no hay que ser un lince como si sumamos todo esto y luego esta persona
es sacado con honores falangistas de su casa y enterrado con honores falangistas, hay una disonancia brutal, cuando además lo tienen preso en su propia casa. ¿Cómo nadie había investigado esto? Si es una disonancia tan evidente, por eso digo que esto no habla de Unamuno, es que habla de nuestro país, porque hay tantas disonancias en nuestra historia que no encajan, que hace falta revisitar muchos episodios de nuestro país, no solo de la historia reciente, sino precisamente de esta historia que es la que ha puesto, son las patas de esta mesa. No sé si me explico. Ya para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, quería vincular estas dos muertes con dos cuestiones que os atañen a cada uno por separado, pero también en común. En tu primero o segundo libro de cuentos, Muertos S.A., tú incluías un cuento sobre el último día de vida de Unamuno. Y tú me contaste años después, yo no lo sabía, que ese cuento se inspiraba en un rumor real que siempre había corrido por Salamanca. Tú me contabas antes que la primera vez que te reuniste con los nietos de Unamuno, con su familia, te dijeron una frase que es estremecedora, que es: nos robaron a nuestro abuelo, ¿no? Sí, en cuanto al cuento, bueno, el haber escrito y publicado ese cuento en el año 2005 es una de las razones que me llevaron pues mucho tiempo después a coincidir con Manuel en el proyecto de este libro. Yo aquel cuento no me basé en los rumores que circularon por Salamanca ese 31 de diciembre y el 1 de enero siguiente, sino que me basaba en los recuerdos de una mujer que era una niña o una preadolescente en el momento en que muere Unamuno, era vecina de Unamuno, y ella le contaba a su nieta que, pues que estaba fascinada por aquel hombrecillo de pelo y barba blanca, que lo seguía por la calle cuando salía a pasear, y que al día siguiente, cuando se despierta el 1 de enero y oye que lo habían matado, ella estaba absolutamente convencida de que lo habían envenenado. Bueno, es a partir de esos recuerdos que a mí me transmite no directamente la nieta, sino el marido de la nieta. Por cierto, se trata de una pareja de editores muy conocidos dentro de esas editoriales independientes que ha habido en las últimas décadas en España. Bueno, sobre eso yo construí ese relato, dando por bueno ese rumor e imaginando que a Unamuno lo asesinaban envenenándolo con el café. Por eso se titula El último café. Después de haber publicado este libro, vamos a contar algo que no hemos contado en ninguna parte, aunque no vamos a dar nombres. Hace escasos meses se pusieron en contacto con nosotros porque había un señor que quería hablar, que había oído hablar del libro y que quería contarnos algo. Y es que él de niño había escuchado en su casa, porque era hijo del jefe de prisiones de Salamanca entonces, que había escuchado de boca de un forense que a Unamuno lo habían asesinado. ¿Y cómo lo habían asesinado? Pues con el café que le habían servido esa tarde, o porque alguien había echado algo en el café. Claro, nosotros no hemos hablado con este hombre y no tenemos pruebas de esto, ¿no? Pero es significativo que una persona que tiene 90 y tantos años pues haya querido ponerse en contacto, ya no para difundir esto, sino porque él necesitaba, o sea, no lo hacía pensando en nosotros, sino porque él necesitaba liberar su conciencia después de tantos años y contar eso que él había oído en su casa, que alguien le contaba a su padre, ¿no? Entonces, al final, un poco todo acaba conectando y todo acaba enlazando. Y bueno, estos son los misterios de la ficción. Y bueno, y en este caso no se trata de un libro de ficción, se trata de un libro muy documentado, pero que también tiene alguna parte en la que hemos tenido que recurrir, evidentemente, a la ficción, ¿no? Porque siempre hay un punto oscuro, hay una zona oscura en la que nosotros, como investigadores, no podemos penetrar, ¿no? Bueno, no solo ese testimonio, también tenemos más documentos e indicios
que no han parado desde que salió la película, luego el libro. Algunos no se pueden revelar porque nos podrían denunciar directamente, pero en cualquier caso aquí la clave no es saber exactamente qué pasó, porque sí sabemos que el relato es falso. Entonces la pregunta que siempre hago es ¿para qué se crea un relato falso de prensa y propaganda? ¿Para qué? Ya está. O sea, yo creo que con eso, porque sí queda claro que eso es falso. Y creo que es bueno que no se sepa qué pasó realmente, porque esa gran incógnita en la ecuación nos habla a nosotros de nuestra historia, como antes comentaba. Y esa es la clave. Bueno, en este sentido, permítanme añadir un detalle, y es que Manuel, además de gran cineasta, tanto en el campo de la ficción como del documental, él es un especialista en prensa y propaganda. Y ha trabajado mucho en ese sector como cineasta. Así, he hecho mucha publicidad, dejémoslo ahí. Pero vamos, que esto se vea a legua. Sí, claro, la muerte de Unamuno solo se puede entender en este contexto de la manipulación propagandística. Es un relato político, claro, o sea, un relato propagandístico, tiene todos los elementos de un relato que queda ahí en la mente del que lo escucha como un cuento, ¿no? Como un buen cuento. Un buen cuento chino en este caso. No sé si tienen alguna pregunta o si hay tiempo para preguntas, porque me parece más interesante que si se puede, vamos, si queréis comentar algo incluso. Mira, es muy sencillo. Unamuno, perdonad la expresión, era un tocabolas. Lo hice toda la vida. Este señor, desatado tras el 12 de octubre, era vecino de Franco y de Millán Astray. He dicho que Millán Astray tenía la oficina en el despacho de Unamuno, que estaba a pocos metros de su casa. Franco tenía su vivienda al lado de este señor que estaba desatado, repito, pero sobre todo, toda la prensa extranjera que llegaba, aunque fuese de derechas, quería entrevistar a Unamuno. Y Unamuno ya no se callaba antes. ¿Qué hacían con él? ¿Cómo resuelves ese problema? Pues lo invitas a un café y tan amigos. Sí. Pues creo que tiene que ver con el hecho de elegir a Unamuno, en el sentido de que a mí me gusta Unamuno porque se hace preguntas. Y yo creo que eso está en mí de alguna manera. Soy alguien que, en fin, que me estoy todo el rato haciendo preguntas. Eso para empezar. A mí algo que me sorprende es la ortodoxia que rodea a Unamuno, cuando es un personaje tan sumamente heterodoxo. No se ha investigado a fondo, ¿no? Creo que es por eso, pero por otra parte es por el elemento que comenta Luis, que yo he trabajado mucho en publicidad. Entonces, al preparar la película de ficción, me di cuenta que había tantos agujeros en el relato y tantas cosas que eran claramente falsas, clarísimamente falsas. Pongo un ejemplo muy tonto, pero para que os hagáis una idea, lo de la zapatilla ardiendo. Eso sirvió indirectamente para colar en la prensa que había sido el dióxido de carbono. Y ya estaba apañado el cadáver. Pero eso no tiene sentido, porque si es el dióxido de carbono, el interlocutor también se marea. Pero sobre todo, si es el dióxido de carbono, voy a ser morboso, perdonad, pero para que lo entendáis, ya que es la Semana Negra, vamos a meter aquí, ¿no? Si alguien muere por inhalación de dióxido de carbono, las venas del glóbulo ocular revienta y se pone rojo cereza al blanco de los ojos. Por lo tanto, es muy llamativo, era imposible. Otra cosa absurda. Según Bartolomé Aragón,
Unamuno en un momento dado de la conversación grita, da un golpe en la mesa, se levanta y dice: Dios no puede abandonar a España, España salvará porque tiene que salvarse. A ver, esto es inconexo con que sea dióxido de carbono y con que la zapatilla arda. ¿Me explico o no? Había tal grado de inconexiones en toda la narrativa, pero por otra parte es muy poderosa en cuanto a imágenes. Y entonces claramente yo vi que eso era falso. Nunca vamos a poder saber y demostrar al 100% que si fue o no asesinado, porque sabéis que hubo destrucción masiva de documentos, no en torno a Unamuno, sino durante toda la dictadura y hasta el año 77, año en que nací yo, y un ministro, que no voy a mencionar aquí, mandó quemar millones de archivos, dicho por él, y según él era para proteger a la gente de izquierdas que había sido presa y represaliada. ¿No? Con respecto a eso, lo increíble no es que esto que tiene que ver con la muerte de Unamuno no se hubiera investigado hasta que no llegó Manuel Menchón a hacer su película, de la que luego sale el libro. Lo increíble es que durante la preparación de la película y durante la escritura del libro hubo muchas personas que no querían que se hiciera esa película o que se escribiera este libro. La película, sobre todo, no la película, sino la parte dedicada a la muerte de Unamuno. O sea, ahí nos encontramos con muchas dificultades. Y la seguimos teniendo. Y luego, después de proyectada la película y publicado el libro, hemos seguido teniendo esas dificultades. Pero la escritura del libro se vio interferida y boicoteada, podríamos decir, por algunas personas. Yo, por ejemplo, no pude entrevistar a la hija de la señora que trabajaba en la casa de Unamuno en esa época, que era la única persona que estaba en casa en ese momento. Estaba Unamuno y esta señora. Y yo quería haber hablado con una hija porque, bueno, pues alguien nos había contado que esta señora había, pues eso, contado también algunas cosas extrañas. Y no pude hablar con ella, no pude. El libro, hay que decir que se escribió en un plazo de tiempo muy rápido, fue una escritura un proceso intenso, un poco en relación con la película y por lo tanto tampoco había tiempo, pero no pude hacer esa entrevista, que no nos hubiera llevado probablemente a ningún sitio, pero es significativo que alguien pusiera piedrecitas en el camino, ¿no? Yo cuando terminé el guión de la película lo pasé a varios historiadores muy importantes, catedráticos de historia contemporánea, y todos me dijeron que era intachable, que estaba, vamos, que es que no, que era blanco sobre negro, quiero decir. Pero hubo alguien de la Universidad de Salamanca que es amigo, que me dijo que eso lo quitase, que lo omitiese. Y yo preguntaba, ¿pero por qué? Si es el método científico, yo no soy historiador, pero me he documentado, he puesto la documentación, la he ordenado, no he manipulado nada. Me decía, no, porque te vas a meter en problemas, pero quítate. ¿Qué vas a hacer? ¿A Menganita y a Menganito volver a hacernos? Y como final de mi relato, la película sigue proyectándose en universidades de todo el mundo. Sé que se sigue investigando, pero no en España. Lo cual me parece alucinante, la verdad. Pero bueno, es el país en el que vivimos. Sí, y en relación con esto, ya no sobre la muerte, sino sobre el 12 de octubre, que es un poco el desencadenante de todo, hay todavía libros que reproducen documentos que están manipulados. Lo tengo aquí. Que están manipulados y que, por lo tanto, no han permitido tener una visión lo más cercana posible a lo que realmente ocurrió en ese famoso 12 de octubre, sobre el que hay, como antes dije, muchos relatos muy diferentes. Pero Luis, vamos a poner nombre a las cosas. Es decir, el libro más vendido en España sobre represión a intelectuales, o bueno, mejor dicho, sobre el mundo de la cultura durante la Guerra Civil, es Las armas y las letras de Andrés Trapiello. Ustedes lo conocerán el libro. Yo a Andrés lo conozco, no tengo nada en contra suya. Pero el propio Andrés, en la reedición de Las armas y las letras, edición ampliada y corregida, aparecen las notas manuscritas de Miguel de Unamuno,
un documento que está en la Casa Museo Unamuno que cualquiera puede ver, y aquí hay un círculo donde está eliminado la palabra Rizal, que reproducimos aquí en el libro, grande para que se vea. Han quitado a Rizal, ¿por qué? Porque era admitir que Unamuno citó a Rizal aquel día, el 12 de octubre, frente a Millán Astray, es admitir que hubo un acto de alta traición aquel día, en el contexto de una guerra civil. Y ahí sí que no hay duda de qué destino le deparaba a este señor. No es que este señor Trapiello haya borrado con una goma de borrar Milán aquí no, es que él reproduce el documento que aparece en la primera biografía publicada en España sobre Unamuno, la de Emilio Salcedo, escrita en los años 60 en pleno franquismo. Y se ordenó a este señor quitarlo y directamente, cada vez que alguien hace un libro de Unamuno, coge esa imagen y la reproduce y quita a Rizal. Ni se habla de Rizal, y entonces elimina cualquier vestigio de todo. Y este es un ejemplo de tantas cosas. El nombre de Rizal, que es el impulsor e ideólogo de la independencia de Filipinas, es clave para entender lo que ocurrió el 12 de octubre y todo lo que siguió, entre otras cosas, pues el confinamiento de Unamuno en su propia casa y la posterior muerte. Pero cuéntales, que eso es un dato que tampoco se ha manejado nunca, quién es el autor de esa biografía de don Miguel de Unamuno. Es muy fuerte. A ver, ese primer libro escrito en España sobre Miguel de Unamuno en el año 63 que es un gran libro, por cierto, es Emilio Salcedo, pero claro, lo que la gente no ha investigado tampoco es que Emilio Salcedo publicó unos 6 años antes a este libro de Unamuno otra biografía. ¿Sabéis de quién? De Francisco Franco. ¿Sabéis qué título llevaba esa biografía? Franco, Centinela de Occidente. ¿Sabéis quién firmaba el libro? Porque le contrataron de negro. El cuñadísimo. No, perdona, el primo, Franco Araujo. O sea, era un encargo. ¿Por qué sale en el 63 el libro de Salcedo? Muy fácil. Porque el libro de Salcedo no era el primer libro sobre Unamuno. Sí, el publicado en España. Pero previamente una norteamericana llamada Margaret Root, es que me enrollo como las abuelas, perdonad, ¿eh? Yo aquí empiezo a contar batallitas, ya termino, pero es que es importante. Esta señora se planta en Salamanca, guiada por el que sí era un alumno, amigo y discípulo de Unamuno, que era Federico de Onís, un intelectual exiliado. Él sabía, Onís olía que le podían haber matado a Unamuno y sabía que ideológicamente no era como decían. Lo conocía perfectamente, se carteaban Onís y Unamuno. Y Onís guía a Margaret Root. El libro de Margaret Root es importantísimo porque tiene testimonios. Ella entrevista a los amigos, a la familia y al propio Bartolomé Aragón. Y la propia Margaret Root deja caer que el relato es falso. Y relata cómo este hombre es muy violento y agresivo y un fascista. Es más, se declara fascista tras la muerte de Mussolini. Ese libro, a día de hoy, no está traducido en España, en ninguna universidad en lengua española, ni en Latinoamérica. Tuve que pedir a la directora de la Casa Museo, Ana Chaguaceda, que comprase el libro en inglés y que lo tuviesen en la librería. Y me ha dado la palabra de honor el rector de la Universidad de Salamanca que lo van a traducir. Porque el problema es que ese relato de Salcedo es el que desemboca en que a día de hoy me pregunten a mí por qué escribo un libro sobre un facha. Perdonad que me indigne, pero es que me pasa a diario. Como veis, el tema es muy interesante, los libros también lo son, los dos. Os animo a que leáis tanto el manuscrito de Niebla como La doble muerte de Unamuno. Os animo a que veáis Palabras para un fin del mundo y La isla del viento iba a decir en Netflix, pero no es en Filmin. Está en Filmin, pero para que no tenga Filmin es fácil, está en Play de Televisión Española, o sea, gratis, no tenéis excusa. No hay excusa y os pido que los despidáis con un fuerte aplauso. Gracias.
Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mis padres ya eran marineros y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. ¿Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mis padres ya eran marineros y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. ¿Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.